Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un referente indiscutido de la historia de Estudiantes de La Plata, campeón de América con el Pincha, bicampeón con Independiente, parte del equipo argentino que se consagró campeón del mundo en 1978. Hacemos referencia a Rubén Pagnanini, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Rubén, muy buenos días. Ricardo Bertolozzi la saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. A usted, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Rubén, muchas gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. De San Nicolás, oriundo de San Nicolás, un lugar de mucha querencia para usted. Sí, soy nacido y criado acá en San Nicolás, y a los 15 años hacen una prueba Estudiantes de La Plata acá en la ciudad, en una cancha de las cuales todavía existen, y bueno, sobre 350 chicos tuve la suerte de ser elegido, ¿no? ¿Y cómo es la sensación de un chico cuando vive en una ciudad que quizás no es tan grande y viene un club como Estudiantes de La Plata, con la importancia que tiene, a observar? ¿Usted estaba pensando en esas cosas cuando jugaba, cuando trataba de mostrarse? No pensaba, la verdad, en esos acontecimientos, porque era muy joven y estaba enfrascado en el estudio, en la escuela, en mis cosas personales, y en realidad no pasaba por la mente de uno decir estar jugando en el profesionalismo, porque todavía era muy joven. Y bueno, una vez que se realiza la experiencia de la prueba, empiezan a surgir nuevos pensamientos, nuevas inquietudes en el ser humano. Así que a mí me pasó eso. ¿Y estudiaba en una escuela industrial y viajaba solamente los fines de semana a La Plata, es así? Exactamente. Yo no pude recomenzar el estudio en Buenos Aires, tenía que viajar de La Plata a Buenos Aires y era muy engorroso, entonces prefirieron que yo terminara la escuela industrial acá en San Nicolás. Y una vez que se fue a La Plata, siguió estudiando, es decir, no es que dejó de estudiar para dedicarse al fútbol en el primer momento. Sí, ya casi cercano a los 20 años, cerca de ser profesional, ingresé a la facultad y bueno, hice 2 años de diseño industrial y me tocó el tema de debutar en primera y bueno, ahí tuve que elegir o el fútbol o el estudio. ¿Y cómo es comenzar su carrera con un técnico tan importante en la historia del fútbol argentino como lo fue don Osvaldo Subeldía? Era un sueño. Se fue desarrollando en mi cabeza un sueño que cuando iba a llegar ese día de que Osvaldo me citara a practicar con primera, ¿no? Hasta que un día sucedió y bueno, fue de enorme alegría para mí, le puse mucha garra a todo eso y bueno, fue el momento de elegir. Como bien le dije anteriormente, tuve una reunión acá con mis padres y digo, tengo que decidir o el estudio o el fútbol. No, me dice, conmigo ya cumpliste, me dijo mi padre. Yo quería que te recibiera en la secundaria y que tuvieras, aunque sea un título, para poder defenderte. Y bueno, ahora las expectativas son diferentes y te toca elegir a vos, me dijo. Así que me dio la posibilidad y la libertad de elegir yo, al cual estoy agradecido toda la vida, ¿no? ¿Cómo era en el trato personal Subeldía con jugadores por ahí jóvenes, como era su caso? Y Osvaldo siempre fue una persona muy respetuosa de los jóvenes y de los profesionales con experiencia. Él ante todo medía la situación
de cada jugador de acuerdo a la experiencia y a los años que tenía. Y bueno, en el caso nuestro, que éramos los más jóvenes, siempre iba acompañado de un consejo, de una sugerencia por parte de él, para que no nos sorprendieran los momentos difíciles que a veces transcurre un jugador de fútbol. Así que para mí fue como un padre, un segundo padre, Osvaldo Zubeldía, porque no solamente me enseñó secretos del fútbol, sino que también algunas cosas de la vida. Y en el momento que Estudiantes jugaba Copa Libertadores, por ahí usted en su caso le tenía más chance de sumar minutos o sumar partidos jugando en el torneo local, ¿es así? Claro, a mí me toca debutar en una Copa Libertadores de América con pocos meses de práctica en primera, que fue contra River Plate en la cancha de River, fue en el año 69. Y bueno, ahí como fue un momento difícil, porque un debut en una Copa Libertadores de América no era fácil, y más con todos los compañeros ya campeones del mundo, consagrados como campeones del mundo, que me tocó participar. Así que con la ayuda de ellos también fue importantísimo poder mantener un nivel acorde a las circunstancias, ¿no? O sea que fue más fácil para usted meterse en ese grupo de jugadores ya formados. Sí, yo tuve la suerte de tener como compañero a gente como Raúl Madero, como Carlos Pachamé, Malverná, Bilardo, Juan Verón, el Bocha Flores, Conigliaro, gente que eran muy serios, eran gente profesionales que no solamente eran serios a la hora de entrar a la cancha, sino que durante las 24 horas del día. Así que de ellos aprendía estando permanentemente al lado de ellos, se aprende. ¿Es verdad que Bilardo era como una especie de técnico dentro de la cancha? Yo creo que sí, que Bilardo interpretaba muy bien las cosas que quería Zubeldía. Y bueno, para mí en ese aspecto Estudiante sacaba ventaja, porque todo lo que podía decir Zubeldía desde el banco lo decía Zubeldía, Bilardo dentro de la cancha. Así que para mí teníamos un técnico adentro de la cancha, ¿sí? Estratega. Con algunos jugadores hablábamos de ese Estudiantes y nos decía por ahí que era un equipo por ahí que molestaba a la prensa porteña, porque se lograba imponer contra grandes equipos y por ahí en el negocio Estudiantes no era muy bien visto por determinado sector de la prensa. Y bueno, antes había prensa que uno la tenía a favor y otros los teníamos en contra. Así que a algunos les gustaba cómo jugaba Estudiantes y a otros no les gustaba. Estudiantes era un equipo matemático, un equipo que, de acuerdo a cómo se presentaba el rival y el ensayo previo, definía ya cómo enfrentar a un determinado rival. Entonces, en ese aspecto explotaba muy bien las condiciones de los jugadores, Osvaldo. Entonces formaba el equipo y la estrategia la planteaba de acuerdo a las virtudes o a los defectos que tenían los rivales. ¿Cómo fue aquella final frente a un club con tanta historia como Peñarol? Uno se imagina con mucho roce físico aquel partido. Sí, fue bravísima en los dos partidos que disputamos. El primero fue en la cancha Estudiantes, donde ganamos 1-0 con gol de Toñeri, casi sobre la hora. Y fuimos a Montevideo y bueno, estaba que ardía el centenario. Así que
fue una lucha hasta el final, y bueno, tuvimos la suerte de mantener la base invicta y ese campeonato lo volvió a ganar Estudiantes por tercera vez. Tercera Copa de América fue esa. Claro. Y tuve la suerte de jugar, ¿no? Y claro, y el hecho de que la vengan ganando ya de seguido, quizás quitaba algo de presión a la hora de jugar la final, ¿o para usted era lo mismo? Como me dice Ricardo, no lo entendí bien. El hecho de que ya venía ganando la Copa Estudiantes, ¿por ahí le quitaba un poco de presión a Estudiantes de ganarla, o para usted era lo mismo? No, yo creo que la presión es siempre la misma, porque cuando uno llega a esa instancia de jugar finales, lo único que piensa es en ganarla. No le cabe en la mente perder el partido, pero bueno, Estudiante sabía muy bien lo que hacía dentro del campo de juego, porque se preparaba muy bien durante la semana. Era una cosa que se trabajaba en doble turno, se tenían aspectos, principalmente muchísimo cuidado en las virtudes del rival, se trabajaba mucho con pelota parada, porque Estudiante tenía un don que trabajaba muy bien los centros, los corners, esas jugadas donde podía sacar ventajas que el rival no le daba tanta importancia. Es muy recordado un gol que le hizo de cabeza a Gimnasia en un clásico usted. Sí, fue un partido de una copa de amistad que se jugaba durante el verano, en época de pretemporada. Y sí, queda el recuerdo porque fue de muy lejos, aparte un gol que hubiese preferido ahora de grande no haberlo hecho, porque terminó con el futuro del arquerito que atajaba en Gimnasia, que después lo conocí, estuve con él en Bahía Blanca cuando dirigía Olimpo de Bahía Blanca. Cuando lo dirigí lo conocí, que vivía allá. Me dio una vergüenza que terrible, porque en base a ese gol que yo le hice se tuvo que ir de Gimnasia. Pero bueno. ¿Y cómo se vivían esos clásicos teniendo en cuenta la distancia que había entre Estudiantes y Gimnasia por aquella época? Esos clásicos eran la vida o muerte. Se jugaba por los puntos o no, amistosos, pero no eran tan amistosos. Así que eran hermosos porque Gimnasia tenía un buen equipo Gimnasia, y Estudiantes tenía toda la base campeona de los campeones, así que el estadio se venía abajo. Me acuerdo que los estadios se llenaban, tanto el de Gimnasia como el de Estudiantes. ¿Y cómo vivió ya como aficionado, por decirlo de alguna manera, aquella nueva Copa Libertadores que ganó Estudiantes de la mano de Sabela, donde casi le gana al Barcelona, al mejor Barcelona de todos? Yo creo que tendría que haber ganado Estudiantes, porque Barcelona, a pesar de haber sido un equipo superior por las figuras que tenía, Estudiantes jugó un muy buen partido. Me hizo acordarle al Estudiante del Manchester. Y bueno, sufrí porque yo quería que ganara Estudiante a muerte, y la verdad, es como si hubiese salido campeón igual, porque el trabajo que hicieron los jugadores, la estrategia que montó el técnico fue de primera. Luego le toca llegar a Independiente en un momento donde había mucha pica entre Estudiantes e Independiente. Y todo nació por las Copas Libertadores. Y bueno, fue allá por el año 77, ya hacía 12 años que estaba yo en el club, y bueno, yo creía que esa transferencia no iba a llegar nunca más, y bueno, ya como que me había trincherado ahí en el club, y había perdido un poco las esperanzas de pasar a otro. Y bueno, se dio lo de
lo de Independiente en el año 77 y bueno, tuve el agrado de estar en un club realmente organizado, era un ejemplo Independiente, de haber jugado al lado de señores ídolos como Bocini, como Bertoni, Trocero, Villaverde, Galván, La Rosa, señores jugadores y otro técnico que me enseñó también, a pesar de la edad que ya tenía yo, siempre se aprende, que fue Pastoriza. Bueno, ahí tuve la suerte de ganar 2 campeonatos, uno famoso porque le empatamos a Talleres, con 8 hombres en Córdoba, a un excelente equipo también que jugaba muy bien al fútbol. Y bueno, tenía lo suyo Talleres, pero Independiente como que tenía más fogueo como equipo. Pero fueron finales esplendorosas que van a quedar en algunos en la retina y en otros en el recuerdo. Sí, muchos recuerdan aquella final del año, en realidad de principios del 78, pero que pertenecía al torneo del 77. El japonés Pérez en su momento me contó que lo expulsaron porque le dijo delincuente al árbitro, entendiendo de que el árbitro había inclinado la cancha. Sí. El árbitro creo que se llamaba Barreiro. Y bueno, no tuvo una actuación digamos que lo favorezca ese partido y cometió varios errores, no solamente eso. Esos terminaron en goles, los errores groseros que cometió, pero cometió otros que por suerte no terminaron en goles, pues si no tal vez el partido ese no terminaba. Y gracias a Pastoriza el partido no se terminó porque nosotros nos queríamos ir del estadio. Y cuando algunos enfilamos para el vestuario, nos paró ahí donde estaba el banco de suplentes y dice: ¿a dónde van ustedes? No, dice, vamos a morir de pie. Y bueno, pegamos media vuelta y nos metimos otra vez en la cancha y apareció la jugada esa que yo le quito la pelota al Derete y traslado porque no tenía compañero cerca para entregársela y sacármela de encima. Y bueno, pasando a la mitad de la cancha hacemos una jugada con Biondi, compañero y querido Pepe. Biondi la toca a Bocini, Bocini a Bertone, parea a Bocini y se la tira por arriba al Guibao, de un gol de antología. Pero esa pelota no tendría que haber llegado al área de Talleres porque éramos 8 contra 11, se da cuenta lo que le digo, ¿no? Sí. Que otro equipo con un poco más de experiencia hubiese cortado la jugada. ¿Tuvo ocasión de dialogar de este partido ya estando en la selección con Galván, con Valencia, con Oviedo, con los jugadores de Talleres que estuvieron? Sí, siempre. Sí. Ellos tienen un recuerdo imborrable también que lo lastima inclusive porque les duele, uno nota que en el recuerdo quedan un poco de resquemores que va a ser, son cosas que pasan, pero hidalgamente la cabeza siempre de frente, parado, y recordando las cosas como realmente se tienen que recordar, porque quedaron en el tiempo y son un reflejo de que los partidos de fútbol se juegan sin saber el resultado. ¿Cómo fue el momento que se enteró que iba a quedar en la lista para el Mundial del 78? Y bueno, yo desde que paso a Independiente interpreté rápidamente lo que quería Pastoriza de mí, porque tuve algunas charlas personales con él. Y bueno, yo ya tenía una edad de 29 años y ya entendía
las cosas un poquito mejor que al principio. Uh-huh. Y entendí bien. Primero quería que marcara, que cuidara una defensa donde iba a estar en algunos casos durante un partido en inferioridad numérica por lo ofensivo que era Independiente. Entonces me tuve que adaptar a lo que el técnico quería. A mí me gustaba ir al ataque permanentemente y bueno, me tuve que calmar un poco y irme por sorpresa y cuando las condiciones así lo requerían, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, me fui adaptando a lo que quería Pastorilla y enseguida entré con el pie derecho y tuve actuaciones importantes donde fui citado a una preselección de 25 jugadores al seleccionado del 78. Uh-huh. Y fue una enorme alegría, un premio que me han dado. A mí me dieron un premio porque yo no lo esperaba eso y bueno, agradecido eternamente, ¿no? Al hecho de que César se haya fijado en mí. Uh-huh. Y bueno, tuve la suerte de estar, después quedé de los 25, quedamos 22, un momento muy triste que se vivió en la selección, uh-huh. cuando Maradona, Lito Botani y Humberto Bravo quedan afuera. Uh-huh. Cualquiera de los que llegamos último podíamos haber quedado afuera también. Uh-huh. Así que bueno, me tocó quedarme adentro y siempre con el apoyo de mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la gente que rodeó a esa selección, que fue una selección campeona digna y que todavía no le han puesto los laureles como realmente se merece. Uh-huh. Recién hablaba de un momento triste, hubo uno mucho más dramático que fue lo que sucedió en torno a Leopoldo Jacinto Luque en medio del Mundial. Sí, bueno, esto es reciente, todavía está muy fresco en la mente de nosotros y en el espíritu. Uh-huh. Y un tipo muy querido, un compañero leal, inteligente, buen jugador, mejor persona. Uh-huh. Nos dolió enormemente la partida antes del tiempo que uno quisiera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Dios lo va a tener en cuenta allá arriba y nosotros nos vamos a acordar permanentemente de él. Uh-huh. Fue compañero de Diego Maradona en Argentinos. ¿Qué recuerda de aquel momento? Sí, bueno, en Argentino cuando decide Independiente que darme el pase libre por el comportamiento que tuve, por la trayectoria que tuve en el club, me regala el pase libre para que yo lo pudiera negociar. Y bueno, me llama un empresario que tenía la posibilidad de ir a Argentinos Juniors, y después otro también a las horas me llama otro empresario que tenía Vélez y Racing para poder fichar. Y bueno, como le di prioridad al primero que llamó y arreglé con Argentinos Juniors. Bueno, no fue una buena experiencia que tuve en el club, pero bueno, son cosas que pasan. Tuve la suerte de los 4 partidos que jugué en el club, los jugué junto a Maradona. Uh-huh. Y compartí entrenamiento toda la semana con él y bueno, lo conocí un poco más de lo que lo conocía por estar en la selección, porque estuvo en la selección también. Uh-huh. ¿Y cómo es jugar al lado de Diego? Sublime. Uh-huh. Era sublime, no. Uh-huh. Nunca vi una cosa igual. Muchacho, le voy a contar una anécdota. Uh-huh. Muchacho decía, usted lo que tiene que hacer es recuperar la pelota y dármela a mí. Era monstruoso ver cómo lo que hacía después una vez teniendo la pelota en su poder, ¿no? Uh-huh. Era un maestro, un genio, lo mejor.
lo mejor para Diego, sí. Bueno, recién hablábamos de Luque, imagino que la sensación en torno a Diego Maradona, por su también pronta partida, debe ser la similar. Sí, se compartieron momentos muy lindos, todos los momentos vividos en la selección, con todos los compañeros, y no he tenido malas experiencias personales así, no he tenido. Y bueno, como en toda cosa, como en todo grupo, hay personas que tienen una forma de pensar y otros otras, así que lo que hay que hacer es respetarse mutuamente y en son de llevar adelante el grupo, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cómo fue tu experiencia en el fútbol de Estados Unidos, teniendo en cuenta que no estaba tan profesionalizado en aquel momento? Bueno, al principio fue duro, porque me tocó llegar en enero, donde había medio metro de nieve, hacía un frío que mamma mía, y bueno, jugábamos indoor soccer, que es el fútbol de papi en estadio cerrado, y bueno, hasta que llegara un poco la primavera y se empezara con la pretemporada afuera, o sea, ya se podía correr en la parte de los parques y en el lugar de entrenamiento. Y bueno, como toda cosa, la base física era fundamental. Teníamos un cuerpo técnico inglés, donde la mayoría de los jugadores eran irlandeses, había un sudafricano, había un inglés, un argentino, y después eran americanos, los pibes, que era obligación ponerlo en el equipo, ¿no? Por reglamento. Así que al principio fue duro, porque yo tuve casi, después que me voy de Argentino Junior, estuve 1 año y medio parado. No entrenaba correctamente y me costó llegar a un buen nivel físico. Una vez que lo conseguí, volaba, y me fue muy bien en Estados Unidos. El equipo nuestro perdió en semifinales con el equipo de Chicago, que fue el campeón. Así que tenía para quedarme y decidí volver. Tenía cosas que arreglar acá en la Argentina y no quería dejarlas pendientes. ¿Actualmente está trabajando en el fútbol? No, porque me he enfermado, he adquirido unas enfermedades bastante complicadas. Primero tuve un cáncer de próstata, después ahora tengo una artrosis en cadera, que me fui a operar y lamentablemente no pudieron hacer la operación porque me subió la presión. Así que no estoy a pleno tratando de mejorar mi estado de salud. Muy bien, Rubén, le agradezco mucho por su amabilidad, por su predisposición. Le voy a desear que pueda atravesar este difícil momento que seguimos viviendo con los cuidados que se requieren y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, Ricardo, ha sido un placer hablar con usted. Espero que las cosas por ahí anden todas bien, que esta pandemia se aleje cada vez más, y le mando un fuerte abrazo y hasta cualquier momento, así que estoy a disposición cuando ustedes lo requieran. Un abrazo muy grande. Muy amable, otro para usted. Hasta luego. Muy amable. Rubén Pagnanini pasó por los micrófonos de El Preliminar.